Bienvenida, bienvenido, soy Marcos Raya Delgado para dibujarbien.com, tu página web de dibujo favorita. Vale, hoy en este vídeo vamos a afrontar unas cuantas preguntillas que me han hecho en alguna ocasión en las redes sociales, ¿vale? Además vamos a estar disfrutando de los dibujos hechos para el desafío 52 de esta semana, que eran 7 estudios femeninos. En este caso he utilizado a la misma modelo para hacer diferentes poses y bueno, pues creo que han quedado unos dibujos bastante chulos. Espero que te gusten y los disfrutes mientras vamos a ir abordando diferentes temas y hablamos también bueno, de la realización del dibujo y algunos aspectos propios de estos bueno, bocetos de línea de arte y demás, ¿vale? ¡Paren las rotativas! Se me ha olvidado decir una cosa. Corto un momento el rollo. El vídeo es, bueno, es un arreglo en realidad. Yo soy mi yo de hoy y estoy interrumpiendo a mi yo del pasado que se grabó ayer. Pero antes de poner a renderizar el vídeo quería comentarte un inciso, un pequeño incisito. Es que estoy participando en un concurso que, bueno, el premio es estar 3 meses viajando por Latinoamérica. ¿Por qué me interesa participar? Porque sería genial poder conocerte en donde vivas y a lo mejor poder cruzar y dibujar juntos o que me enseñes tu barrio, tu ciudad o algo así. Entonces me lo estoy tomando como una experiencia de acercamiento bueno, a los posibles seguidores que vivan en los sitios por donde vaya a pasar. Y bueno, pues quería pedirte tu voto. Si te interesa que vaya a visitarte, que podamos dibujar juntos, que nos conozcamos o que también conozca a otros seguidores. Si por ejemplo tú vives en España, pues échame una mano porque intentaré documentar todo el proceso y llevarlo un poco al estilo de viejo explorador que dibujaba pues las cositas que veía, las gentes con las que se cruzaba y documentarlo un poquito más en ese aspecto. Así que pondré el link en la descripción del vídeo y en el post de dibujarbien.com para que puedas darle a me gusta y tener un voto. Si soy de los más votados, entro en la selección final fácilmente. Si no, pues no. Pero bueno, lo quería plantear porque encuentro que es una ideaca. Así que, pues bueno, eso, ya está. Dejo hablar a mi yo del pasado otra vez. Hasta ahora. Vale. Vamos a primero empezar definiendo qué es dibujar mal. Porque lo que quiero afrontar hoy es, ¿se puede ser profesional dibujando mal? ¿Objetivamente mal? Y la respuesta es que sí. Vale. Y está mal que yo haga publicidad de dibujar mal cuando mi web se llama Dibujar Bien. Pero dibujar bien, como ya he explicado en otras ocasiones, no es solo dibujar técnicamente bien, que sí, que también. Es disfrutar del dibujo, disfrutar de este idioma vehicular que puede unir a diferentes personas de diferentes sitios, porque el dibujo es universal, básicamente. Entonces, ¿qué es dibujar mal? Dibujar mal es hacerlo mal, es hacerlo peor que otra gente, ¿vale? O sea, me he metido en un buen berenjenal. A ver, dibujar mal es no hacerlo bien. Dibujar mal es hacerlo mal, es hacerlo peor que otra gente. O sea, dibujar mal es no hacerlo bien. Marcos Raya Delgado, dibujar mal es bien. Bueno, vamos a adelantar un poco el asunto y después retomamos lo de dibujar mal porque creo que no ha quedado nada claro. Vale. ¿Se puede vivir del dibujo dibujando mal? Sí, se puede. Si observas el mundo editorial o incluso en las webs o en canales de YouTube, que ahora hay un montón de dibujantes, hay quien dibuja peor que otros o hay quien dibuja mejor que otros u otras, ¿vale? Pero eso no quita que esa persona, ese artista,
pueda vivir de lo que hace. Había una serie de tiras cómicas. Perdón. Había una serie de tiras cómicas que se llama Kuklas, que era de un vaquero que básicamente estaba dibujado con palitos. Pero el texto era divertido, la idea era interesante. Si la idea es buena, el dibujo sencillamente está soportando a la idea. Hay que empezar a ver el dibujo también de una manera un poco diferente. A mí, por ejemplo, me gusta dibujar lo mejor posible. Y es un objetivo que tengo, pero porque yo soy así. Tú no tienes por qué tener a lo mejor ese mismo objetivo. A ti lo que te apetece a lo mejor es otro estilo de dibujo mucho más sencillo. A mí me gusta el hiperrealismo y el realismo y cosas así. Y bueno, es un poco el objetivo. No tiene por qué coincidir con el objetivo de tuyo, por ejemplo. Vale, vamos a ver. Vamos a explicarnos un poco, que hoy ando un poco espeso. Muchas veces, sobre todo por ejemplo en concept art, la idea, que tú seas una persona con ideas originales, cuenta más que el dibujo per se, ¿vale? Yo recuerdo que cuando descubrí lo que era el concept art, el ser artista de concepto, que hasta ahora lo decía mal, decía artista conceptual, pero un artista conceptual no es lo mismo. Y un artista conceptual dibuja reguleras, pero también se puede ganar la vida. Esa es la prueba de que se puede ser profesional y dibujar mal, casi. Vale. Un artista de concepto, un concept artist, que es la persona que da ideas o ayuda al equipo dando ideas o reforzando ideas gráficamente muchas veces, otras veces sencillamente como concepto, ¿vale? Necesariamente no tiene por qué dibujar muy bien. Obviamente cada vez se está profesionalizando más el sector y hay artistas de concepto que son auténticas maravillas. Me da una envidia muy mala y es un poco el motor que me ayuda a querer seguir avanzando, seguir aprendiendo, porque esa gente es muy grande y yo quiero ser igual de grande que ellos. O al menos recorrer el camino disfrutando del aprender todo ese proceso, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando descubrí lo de ser concept artist, pensé, esto es ideal para mí. Me gustan los videojuegos, me gusta tener ideas, porque la parte que más me gusta a mí es la de tener ideas. Y bueno, aquí en dibujar bien la estoy explotando muy poquito, porque estoy más centrado en mi labor de docente y demás, y en dibujos un poquito pues, más comerciales y así, pero me encanta tener ideas. De hecho, pronto sorprenderé con alguna cosita, verás. Pero en ese momento, pues claro, dibujaba peor que ahora. Y ahora no dibujo del todo como me gustaría. Pero, bueno, era como, vale, acabar los dibujos me costaba mucho. Entonces es como, es la profesión ideal para mí. Puedo dar ideas, no necesito acabar el dibujo, no necesito que sea perfecto, pero la idea está ahí. Y eso funciona un poco así. ¿Qué pasa? Si tú quieres entrar en una empresa de videojuegos, te van a juzgar un montón, ¿vale? Porque en arte es de las pocas ramas, al menos en videojuegos, que remitiéndome al vídeo de la semana pasada de dibujar gratis, mola, no mola, no mola, es de las pocas ramas en las que piden pruebas, en las que te exigen un portfolio. Hay muchas veces en las que a un diseñador de niveles o un programador sencillamente con su currículum ya es suficiente y ya entra a trabajar. Y es un poco una injusticia que hay en el sector que habría que tratar. Pero bueno, el tema es que si tú quieres entrar en una empresa de videojuegos, te van a exigir una prueba. Para eso hace falta dibujar bien, porque tienes que demostrar que además de tener buenas ideas, que es algo un poco intangible, tú vas a poder ofrecerles una calidad artística suficiente, o al menos que a la empresa le baste. Lo que yo te recomiendo en este caso es que en tus dibujos enfatices la parte en la que son ideas, ¿de acuerdo? Si tú, por ejemplo, tienes, imagínate, yo hice una chica
que era como una especie de luchadora celestial o algo así, ¿vale? Y le hizo unas armas que eran como dos espadas, pero que eran como unas alas. Y las alas, cuando no las utilizaba, pues se las ponía colgadas en un sitio y las llevaba como colgando, y cuando tú la veías correr, pues eran como dos alitas en la espalda. Y eso pues me pareció cookie y gracioso en su momento, pero en el dibujo no estaba explicado. Entonces el que veía el dibujo final veía así una tía con dos armas espadas, pero no sabía que eso se podía. Entonces, ¿qué hice? Hice un pequeño boceto muy cutre, pero para explicar que eso iba así. Si tú centras, por ejemplo, tu dibujo en la idea, y la idea la explicas bien, la persona que vea el dibujo puede entender que además de dibujar a X nivel, eres capaz de aportar algo más. Si te gusta mucho el humor gráfico, o la historia, o una novela, o lo que sea, y tu dibujo no es muy bueno, refuerza esa carencia de dibujo, pues con el chiste, con la idea, con la historia. Apóyate en sitios donde tú eres fuerte ahora, y bueno, puede que mejores con el tiempo si es tu objetivo, pero ¿por qué no atacar a lo que quieres si todavía no eres lo suficientemente bueno? Esto me recuerda un poco a cuando yo me metí en el berenjenal de la web. Yo apenas sabía nada, no había subido un vídeo a YouTube, no sabía nada de web. Si hubiese tenido que esperar a saber lo que sé hoy para poder hacerlo, pues empezaría 4 años tarde. Yo te recomiendo que empieces ya, a lo que sea y con la mejor intención, y ya irás aprendiendo, ¿vale? A ver, otro cosito más. Vale. Quería hacer otro debate, ¿de acuerdo? Dibujo simple versus dibujo realista. En este dibujo que has estado viendo, que estoy realizando de esta chica, verás que el acabado no es súper acabado, es muy suelto. ¿Qué es mejor? ¿Dibujar con trazos sueltos? ¿Es mejor dibujar sencillo? ¿Es mejor algo hiperrealista? Bueno, pues lo mejor es poder ir de un mundo a otro sin sentirse muy incómodo. El tema es, si tú entrenas y practicas como para poder hacer un dibujo acabado muy bien, pero después eres capaz de con el trazo mantener una línea suelta y fresca, pues bueno, es lo mejor. Si no, bueno, pues empieza intentando capturar lo que te sea más fácil y lo que más te interese, y después ve creciendo y expandiéndote un poquito, ¿vale? Este tema da para hablar mucho rato, así que seguramente lo retomaremos en otro vídeo. Pero bueno, el tema principal quería que fuese un poco de ¿hace falta ser un muy buen dibujante para vivir del dibujo? La respuesta es que no. ¿Que es recomendable? Sí. Yo te recomiendo encarecidamente que dibujes lo mejor posible, que entrenes todo lo que puedas, que crezcas, que disfrutes, que te enfrentes a desafíos, que no esperes a estar preparado para hacer lo que te gusta, que aprendas mientras lo haces y que siempre cobres por el trabajo profesional que hagas. Pero el tema es bueno, si la idea es lo suficientemente buena, objetivamente puedes ser un dibujante peor que otro. Por ejemplo, ahora me viene a la cabeza, no sé si has visto el manga de Attack on Titan. Este chaval dibuja bastante bien, pero él mismo en declaraciones en una entrevista comentaba que él no dibujaba bien. Y es verdad que tú lo comparas con otros artistas de anime o de manga o incluso de cómic, y no dibuja tan bien. Pero ostras, la idea es tan interesante que da igual, basta como para comunicarse lo suficiente de sobras, porque aún así considero que está bastante bien, pero bueno, él tenía como ese complejillo, ¿no? Entonces, pues oye, y bueno, si yo qué sé, Garfield está bien dibujado, pero es siempre lo mismo. ¿Y quién le va a quitar a Garfield la fama que tiene?
porque bueno, la idea es interesante, es familiar, es divertida, así que si tienes una buena idea, no esperes a ser súper buen dibujante, pues explótala, porque en realidad lo que importa es la idea. El dibujo, bueno, pues es un sistema de comunicación más, ¿no? Bueno, pues, ¿qué te parece a ti? ¿Es mejor ser dibujante? ¿Hay que esperar a estar preparado? ¿Eres de los que se lanza y ya veremos qué pasa? Cuéntame un poco cómo lo gestionas tú. Yo soy de los que se tiran al vacío y ya veremos cómo caemos y rebotamos o si aterrizamos suave. Quiero saber, ¿qué opinas tú? Respecto a lo de dibujar utilizando un modelo, vale. Si tienes amigos, amigas, gente a la que no le molesta posar o incluso posar ligera de ropa, utilízalos para hacer estudios. Es mucho más interesante si tienes la posibilidad de hacer dibujos anatómicos al natural de personas de verdad que hacerlos a través de fotografía. La foto aplana ya la imagen, con lo que ya es pasar de 2D a 2D. En cambio, de la realidad, que tiene 3 dimensiones al papel, hay un ejercicio que el cerebro ha de hacer, que tu mente ha de abrir, tu ojo ha de percibir bien el volumen y la forma, que es súper interesante a la hora de nutrirte como artista. Así que si puedes, bueno, invita a quien quiera a que pose para ti. Es un rato muy divertido. Explícale a esa persona que cuando tú estás dibujando, en realidad lo que estás es pendiente de las formas, que no hay nada, no tiene por qué haber nada erótico, sexual o algo así en ese ejercicio. Es más, si a algún amigo o amiga le da vergüenza, quizá en tu ciudad haya un círculo de bellas artes donde se contrata una modelo o un modelo para poder hacer este tipo de ejercicio, que te recomiendo, que es súper interesante. Y además, pues siempre le puedes dar esos dibujos al que ha posado como recompensa por este tiempo, o bueno, si es alguien profesional, pues pagarle. Así que, bueno, en este caso yo he hecho un poco 50-50. La mayoría de dibujos son en poses así un poco rápidas y han sido sacadas de foto. Entonces he hecho la foto a la modelo y después, con más tiempo y más calma, he desarrollado los dibujos. ¡Paren las rotativas! Soy yo otra vez. Es que ayer la despedida me quedó un poco sosa y he dicho, bueno, ya que estoy, ¿por qué no me despido yo? Y es una despedida más fresca porque es de hoy y no es de ayer. Así que bueno, pues esto, que espero que te haya gustado mucho el vídeo, que te haya gustado un poco, un montón, el proceso de dibujo de figura femenina. Para esta semana el nuevo tema del Desafío 52 lo encontrarás en el post donde está incrustado este vídeo, donde hay mucho más contenido siempre, así que recuerda, ve a dibujarbien.com para ver ejercicios, hay más texto, imágenes y cositas complementando siempre los vídeos que hay en mi canal de YouTube. También puedes seguirme en mis redes sociales. Hay bueno, Instagram, Twitter, Facebook, Google+. Si te interesa participar en el Desafío 52, únete a la comunidad de Google Plus o a la comunidad de Facebook. Weekly Challenge Desafío 52, ¿vale? Y bueno, pues pon ahí tus dibujos, expon tu trabajo sin miedo, para que los demás podamos decir cosas, para opinar y que mejores cada día. No olvides también que hay tutoriales premium en mi web que te ayudarán a ser cada día mejor dibujante y artista. Están especialmente diseñados para que sean de asimilación rápida y casi sin dolor, y sobre todo que sea divertido, ¿vale? Porque de eso se trata, de divertirnos, de pasarlo bien, de aprender disfrutando. Nada de clases coñazo que lo que te hacen es odiar la asignatura que estés estudiando. Estoy seguro que se te ha venido a la cabeza más de un profesor al que le debes ese pensamiento de maldito o maldita. Sí, yo tengo un par también. Pero hay otros en los que cuando lo recuerdas, oh, qué guay las clases del profesor o la profesora tal. Molaban, pues porque te lo pasabas bien. Así que mis tutoriales de pago son así, son
tío, Marcos. Cómo mola aprender contigo. En fin, basta ya de besarme a mí mismo. Espero que verte la semana que viene. Gracias por estar ahí, gracias por aguantar todo este tiempo junto a mí, gracias por todo tu apoyo, cada like, cada vez que compartes, cada vez que le das un pulgar así, me haces un hombre más feliz, aunque cada vez tenga más canas. Así que bueno, muchas gracias por tu apoyo y bueno, gracias por dibujar bien. Nos vemos la semana que viene. Dibuja. Este vídeo de dibujarbien.com está libre de gluten, así que puedes consumirlo sin ningún problema. Suscríbete a la web para recibir una guía de dibujo y diferentes regalos como la rejilla, pinceles y texturas, y suscríbete al canal de YouTube para estar al tanto en cuanto publique el vídeo y ser el primero en verlo.